En el corazón de una bulliciosa subasta, donde el aire vibra de emoción y expectación, encontramos a Ambrose Callaway, un hombre cuya vida está a punto de cambiar para siempre. El ambiente es electrizante, lleno de la charla de los ansiosos postores y el rítmico golpeteo de los cascos en el suelo. Entre los muchos caballos expuestos, uno destaca, Waymaker, una criatura llamativa envuelta en misterio e intriga. Este enigmático caballo, con sus profundos y conmovedores ojos y su poderosa presencia, captura la atención de todos los que lo ven. Pero Waymaker es más que un hermoso animal. Simboliza el potencial de redención y el descubrimiento de verdades ocultas que yacen bajo la superficie. Mientras Ambrose navega por la caótica subasta, siente una conexión inexplicable con Waymaker, intuyendo que sus destinos están entrelazados. Hay mucho en juego, y la tensión es palpable, mientras los rumores sobre el pasado de Waymaker circulan entre la multitud, insinuando secretos que podrían cambiarlo todo. Esta no es solo la historia de un caballo, es un viaje a las profundidades de la ambición, la búsqueda de la redención y el coraje para enfrentarse a las sombras del pasado. Con cada momento que pasa, el suspense aumenta, atrayendo a los espectadores a un mundo en el que cada puja podría conducir a una revelación, y cada elección podría alterar el curso de la vida de Ambrose. A medida que nos adentramos en esta cautivadora historia, exploraremos los temas de la esperanza, la búsqueda de la verdad y el poder transformador de las segundas oportunidades, todos ellos entrelazados en el tejido del extraordinario viaje de Ambrose y Waymaker. Mientras la lluvia caía sin cesar, la atmósfera del granero de subastas estaba cargada de una mezcla de emoción y tensión. El sonido de las gotas de lluvia tamborileando contra el techo de metal creaba un fondo rítmico, mientras el olor a heno húmedo y a tierra de los caballos llenaba el aire. Dentro del granero, las luces parpadeantes proyectaban un cálido resplandor sobre las hileras de caballos, cuyo pelaje brillaba a pesar del lúgubre clima exterior. Ambrose Callaway estaba entre la multitud, con el corazón acelerado mientras escudriñaba los rostros de los ansiosos postores, cada uno de ellos compitiendo por su oportunidad de llevarse a casa un preciado caballo. Al frente, el subastador, Virgil Henshaw, llamaba la atención con su voz atronadora, guiando con maestría el procedimiento con una mezcla de encanto y autoridad. Sus agudos ojos no pasaban nada por alto, y navegaba con pericia por el flujo y reflujo de la guerra de pujas. Pero en medio del caos, la mirada de Ambrose se fijó en un caballo en particular, Waymaker. Esta criatura descuidada, con su melena enmarañada y sus ojos cansados, parecía encarnar una silenciosa súplica de ayuda. Ambrose sintió una abrumadora oleada de empatía, reconociendo el dolor y el abandono reflejados en la mirada de Waymaker. Era como si el caballo lo estuviera llamando, encendiendo una profunda conexión emocional que no podía ignorar. En ese momento, rodeado por el clamor de la subasta, Ambrose supo que esto era más que una simple transacción. Era una oportunidad de redención, tanto para él como para Waymaker. La lluvia seguía cayendo afuera, pero dentro del granero, una chispa de esperanza comenzó a parpadear, insinuando el viaje transformador que tenía por delante. Mientras Ambrose Callaway estaba de pie en el granero de subastas, el peso de su conflicto interno pesaba sobre sus hombros. Era muy consciente de los murmullos de la multitud, cuyos ojos se movían rápidamente entre él y el caballo abandonado, Waymaker. Ambrose siempre había sido conocido como un hombre ambicioso, una figura que prosperaba con el éxito y la aprobación de los demás. Sin embargo, en ese momento se sentía dividido entre su deseo de validación y una vocación más profunda. La importancia de su elección era enorme. Comprar Waymaker podía consolidar su reputación como postor inteligente o marcarlo como un tonto por invertir en un caballo que otros consideraban inútil. Las reacciones de la multitud fueron variadas,
Algunos se burlaron de la idea de pujar por un caballo con un pasado tan problemático, mientras que otros susurraban sobre la naturaleza atrevida de Ambrose, intrigados por su disposición a correr riesgos. A medida que se intensificaban las pujas, el corazón de Ambrose se aceleraba, impulsado por una sensación de urgencia que no podía explicar del todo. Presentía que Waymaker no era un caballo cualquiera. Había un pasado oculto, entrelazado con el destino de la criatura, uno que se hacía eco de sus propias luchas con la redención. La idea de rescatar a Waymaker de una vida de abandono resonaba profundamente en su interior, despertando un anhelo de conexión y propósito. Con cada momento que pasaba, la decisión se hacía más clara. Ambrose se dio cuenta de que esto era más que una mera compra. Era una oportunidad para enfrentarse a sus propios demonios y abrazar la posibilidad de curarse, tanto para él como para Waymaker. En ese momento crucial, levantó la mano, dispuesto a pujar, decidido a cambiar sus destinos para siempre. Mientras Ambrose Callaway conducía a casa con Waymaker a cuestas, la lluvia había cesado por fin, dejando tras de sí un paisaje reluciente que reflejaba sus tumultuosas emociones. El camino se extendía ante él, serpenteando a través de campos que parecían extenderse sin fin, pero que resultaban confinantes por su familiaridad. El sonido rítmico de los neumáticos sobre el pavimento mojado era un contrapunto relajante a la tormenta de pensamientos que bullían en su mente. El corazón de Ambrose se aceleró al contemplar el peso de su decisión. Había dado un salto de fe, pero la incertidumbre del futuro se cernía sobre él. Su granja, que una vez fue un símbolo de promesa, ahora parecía un sueño frágil, tambaleándose al borde del colapso. La carga de mantenerla pesaba mucho sobre él, y no podía quitarse la sensación de que se estaba quedando sin tiempo para cambiar las cosas. Mientras miraba a Waymaker, el caballo permanecía quieto en el remolque, con una presencia a la vez tranquilizadora e inquietante. Ambrose intuía que había algo más en esta criatura de lo que se veía a simple vista, una profundidad de experiencia que reflejaba sus propias luchas. La forma en que Waymaker se movía inquieto, como si estuviera obsesionado por los recuerdos, insinuaba un pasado oculto que Ambrose apenas empezaba a comprender. Sintió que se estaba formando un vínculo inexplicable entre ellos, una comprensión compartida de las dificultades y la resistencia. Con cada kilómetro, la determinación de Ambrose se fortalecía. Estaba decidido a descubrir los secretos que se escondían bajo la superficie de Waymaker. Al igual que él, trataba de enfrentarse a las sombras de su propia vida. Este viaje no consistía solo en traer a casa un caballo. Se trataba de emprender un camino de descubrimiento, curación y esperanza de redención para ambos. A medida que Ambrose Callaway se acostumbró a la rutina de cuidar de Waymaker, comenzó a descubrir el significado de la marca del caballo, una marca distintiva que insinuaba un pasado histórico. La marca, una W estilizada, era emblemática de Holston Stables, un criadero de caballos de carreras campeón que en su día fue muy famoso. Ambrose había oído rumores de los días de gloria de los establos, donde caballos como Waymaker se habían ganado los corazones de los aficionados y la atención de los entrenadores. La leyenda de Waymaker era muy importante en la comunidad de las carreras. Era celebrado como un campeón, un caballo cuya velocidad y gracia en la pista lo habían convertido en un nombre familiar. Sin embargo, las circunstancias que rodearon su caída en desgracia estaban envueltas en misterio, creando un aire de intriga que cautivó a Ambrose. A medida que profundizaba en la historia de Waymaker, Ambrose se enteró de los trágicos acontecimientos que llevaron al descuido del caballo. Circulaban rumores sobre una lesión devastadora que había dejado a Waymaker fuera de juego, junto con la mala gestión posterior en Holston Stables. Las implicaciones de este pasado pesaban mucho en la mente de Ambrose, lo que planteaba dudas sobre el potencial de recuperación y redención del caballo. ¿Podría Waymaker recuperar su antigua gloria?
o estaría marcado para siempre por las cicatrices de su historia. Cada día, mientras Ambrose trabajaba con Waymaker, sentía cómo aumentaba la tensión, intuyendo que el caballo no solo tenía heridas físicas, sino también emocionales que necesitaban curarse. El vínculo entre ellos se hizo más profundo, y Ambrose se dio cuenta de que descubrir el pasado de Waymaker sería crucial no solo para el futuro del caballo, sino también para su propio viaje de redención. Había mucho en juego, y el camino por delante estaba lleno de incertidumbre, pero Ambrose estaba decidido a descubrir la verdad que se escondía tras el legado de Waymaker. Libby Grayson era un nombre que resonaba en el mundo de las carreras, conocido por su buen ojo para detectar el talento y su inquebrantable dedicación a este deporte. Con años de experiencia como entrenador, se había labrado una reputación por transformar caballos de bajo rendimiento en campeones. Su pasión por las carreras solo era comparable a su lealtad hacia los caballos que entrenaba, y este compromiso había forjado un profundo vínculo entre él y Ambrose Callaway. Los dos hombres compartían un respeto mutuo, ya que se habían cruzado en numerosas ocasiones en varias subastas y carreras, pero su relación se complicaba por la sombra de Holston Stables. Libby llevaba mucho tiempo criticando la gestión de las caballerizas, creyendo que su negligencia con caballos como Waymaker era una traición al deporte que decían amar. Esta tensión hervía bajo la superficie, creando una brecha tácita entre él y Ambrose, que había comprado recientemente a Waymaker a las mismas caballerizas que Libby despreciaba. Cuando Ambrose empezó a desentrañar el misterio que rodeaba el pasado de Waymaker, se vio recurriendo a Libby en busca de orientación. Los conocimientos del entrenador sobre el mundo de las carreras eran inestimables, y Ambrose intuía que Libby tenía información crucial sobre la desaparición del caballo de los focos. Había mucho en juego, y la investigación de la historia de Waymaker se estaba volviendo cada vez más urgente. Ambrose sentía el peso de su historia compartida y la tensión tácita entre ellos, sabiendo que su colaboración podía arreglar su relación o abrir una brecha más profunda entre ellos. Con cada revelación, el camino se volvía más complejo, y Ambrose se dio cuenta de que descubrir la verdad sobre Waymaker requeriría no solo valor, sino también la voluntad de enfrentarse al pasado, tanto al suyo como al del mundo de las carreras en el que vivían. A medida que Ambrose Callaway y Libby Grayson profundizaban en la investigación del pasado de Waymaker, se embarcaron en un meticuloso proceso de investigación que los llevaría al corazón del mundo de las carreras. Comenzaron a examinar minuciosamente registros antiguos y archivos de carreras, reconstruyendo la cronología de la carrera de Waymaker y los acontecimientos que condujeron a su desaparición. Cada documento que descubrían revelaba pistas tentadoras, pero también planteaba más preguntas que respuestas. Ambrose sentía una creciente sensación de urgencia. Cuanto más aprendían, más se daba cuenta de que la historia de Waymaker estaba entrelazada con elementos más oscuros de la comunidad de las carreras. Su búsqueda los llevó a Claire Lawson, una antigua moza de cuadra de Holston Stables que había sido testigo de primera mano del ascenso y la caída de Waymaker. Claire era conocida por su feroz lealtad a los caballos que cuidaba, y sus conocimientos podían resultar inestimables. Sin embargo, Ambrose intuía que Claire guardaba sus propios secretos, y su conexión con el misterio no hacía más que aumentar la tensión. Cuando se reunieron con ella, Ambrose pudo ver el miedo en sus ojos, un reflejo de los peligros que acechaban justo bajo la superficie de su investigación. Con cada nueva pista, lo que estaba en juego aumentaba, y Ambrose y Libby se hicieron muy conscientes de los peligros potenciales a los que se enfrentaban. Los susurros de corrupción y encubrimiento resonaban en sus mentes, y sabían que profundizar demasiado podría atraer la atención no deseada de aquellos que preferían que el pasado permaneciera enterrado. A medida que avanzaban, el suspense aumentaba, y Ambrose
sintió una escalofriante revelación. Descubrir la verdad sobre Waymaker podría tener un precio, uno que podría amenazar no solo su investigación, sino sus propias vidas. Claire Lawson siempre había estado profundamente conectada con el mundo de los caballos, una pasión heredada de su padre, que había dedicado su vida a los establos Holston. Al crecer a la sombra de los establos, Claire fue testigo de primera mano de los triunfos y tragedias que se desarrollaron dentro de esas paredes. Su padre había sido un mozo de cuadra respetado, conocido por su inquebrantable compromiso con los caballos, pero su prematura muerte la dejó con preguntas sin respuesta y un ardiente deseo de descubrir la verdad detrás del declive de las caballerizas. Las motivaciones de Claire estaban alimentadas por una mezcla de lealtad al legado de su padre y una férrea determinación de proteger a los caballos que habían sido descuidados. Creía que exponer los oscuros secretos de Holston Stables era la única forma de honrar su memoria. Durante su investigación, Claire reveló una prueba crucial, una memoria USB que contenía archivos que detallaban irregularidades en las operaciones de los establos. El contenido insinuaba una red de corrupción que incluía registros falsificados y prácticas cuestionables que habían llevado a la caída de Waymaker. Mientras Ambrose, Levy y Claire se reunían alrededor de un ordenador portátil para examinar los archivos, la tensión en la habitación aumentaba. Las implicaciones de lo que estaban descubriendo eran asombrosas, y lo que estaba en juego se hizo dolorosamente evidente. Se dieron cuenta de que la información del lápiz USB no solo podía exponer la verdad sobre Waymaker, sino también implicar a poderosas figuras de la comunidad de las carreras que harían todo lo posible para proteger sus intereses. Mientras se desplazaban por los documentos, una sensación de urgencia se apoderó de ellos. Cuanto más profundizaban, más peligrosa se volvía su búsqueda de la verdad. A Ambrose le recorrió un escalofrío por la espalda, al darse cuenta de que ahora estaban enredados en un juego peligroso, en el que las consecuencias de sus acciones podían ser nefastas. La lucha por la justicia se estaba convirtiendo en una batalla por la supervivencia, y tenían que actuar con cautela mientras trataban de desvelar los oscuros secretos de Holston Stables. El aire estaba cargado de tensión mientras Ambrose, Libby y Claire corrían por el callejón tenuemente iluminado, con los corazones latiendo al unísono. El sonido de pasos pesados resonaba detrás de ellos, un recordatorio implacable de que los perseguían. El miedo recorría las venas de Ambrose, pero rápidamente fue eclipsado por una férrea determinación de proteger a Waymaker, que estaba a salvo en el remolque estacionado justo al final del callejón. Nunca habían estado en una situación tan peligrosa. No solo corrían por sus vidas, sino por la verdad que podría salvar al caballo al que habían llegado a querer tanto. «Sigue moviéndote», exhortó Levy, mirando por encima del hombro, con voz urgente. Ambrose podía sentir el peso de la memoria USB en su bolsillo, un recordatorio tangible del peligro al que se enfrentaban. El contenido podía exponer la corrupción en Holston Stables. Exhortó Levy, mirando por encima del hombro, con voz entrecortada por la urgencia. Ambrose podía sentir el peso de la memoria USB en su bolsillo, un recordatorio tangible del peligro al que se enfrentaban. El contenido podía exponer la corrupción en Holston Stables, pero ahora parecía que alguien estaba dispuesto a hacer cualquier cosa para mantener esos secretos enterrados. Al doblar una esquina, las luces parpadeantes de la calle proyectaban sombras inquietantes, aumentando la sensación de pavor que flotaba en el aire. Vieron el puente que tenían delante, un estrecho camino que cruzaba el río que corría abajo. El corazón de Ambrose se aceleró mientras corrían hacia él. El sonido de sus perseguidores se hacía cada vez más fuerte. «¡Tenemos que cruzar!», gritó, con la adrenalina alimentando cada uno de sus pasos. El puente se acercaba, pero también lo hacía el peligro que había detrás de ellos. Con cada zancada,
Ambrose sentía el peso de la responsabilidad sobre él. No podía permitir que le pasara nada a Waymaker. Cuando llegaron al puente, miró hacia atrás por última vez. El miedo a lo que había detrás de ellos se mezclaba con la esperanza de la libertad que tenían por delante. Avanzaron, listos para saltar hacia lo desconocido, decididos a escapar de las garras del peligro y proteger al caballo que los había unido. Cuando el polvo de su angustiosa huida se asentó, Ambrose, Claire y Levi se encontraron lidiando con el peso de sus acciones y las revelaciones que habían salido a la luz sobre Holston Stables. Las consecuencias fueron rápidas e implacables. Las noticias de la corrupción y la mala gestión se extendieron como la pólvora por la comunidad de las carreras, sacudiendo los cimientos mismos de la industria que una vez habían venerado. Ambrose sintió una mezcla de alivio y culpa. Aunque habían sacado a la luz la verdad, las consecuencias eran de gran alcance y afectaban no solo a los establos, sino también a las vidas de quienes habían trabajado allí, incluido el padre de Claire. El costo emocional era palpable. Ambrose luchaba con la certeza de que su búsqueda de la justicia había tenido un precio. Claire también estaba atrapada en un torbellino de emociones. La verdad sobre el legado de su padre era a la vez liberadora y dolorosa. Había buscado respuestas, pero las revelaciones habían destrozado sus recuerdos de infancia de Holston Stables, dejándola en la disyuntiva de reconciliar al hombre que amaba con la institución que había traicionado a tantos. Levi, siempre el entrenador firme, sintió un sentido de responsabilidad por los caballos que habían quedado atrás, incluido Waymaker. Sabía que el camino por delante estaría lleno de desafíos, pero estaba decidido a asegurarse de que Waymaker tuviera la oportunidad de redimirse. Mientras estaban juntos, el futuro de Waymaker pendía de un hilo. Ambrose sintió un renovado sentido de propósito. Estaba comprometido a cuidar del caballo hasta que recuperara la salud y reclamar su legado. El vínculo que habían forjado a través de la adversidad los guiaría hacia adelante, y juntos navegarían por el incierto camino que tenían por delante, unidos por su misión compartida de proteger a Waymaker y honrar la verdad que habían luchado tan duro por descubrir. El viaje de Ambrose Callaway y Waymaker ha sido de resiliencia, coraje y búsqueda incesante de la verdad. Desde el momento en que Ambrose vio por primera vez al caballo abandonado en la subasta, sintió una conexión innegable que lo llevaría por un camino lleno de desafíos y revelaciones. Junto con Libby y Claire, descubrieron los oscuros secretos de Holston Stables, sacando a la luz la corrupción que había asolado a la comunidad de las carreras durante demasiado tiempo. Su lucha no era solo por la redención de Waymaker, sino por la integridad del deporte que amaban y el bienestar de los caballos que merecían algo mejor. A lo largo de este viaje, surgieron conclusiones clave sobre el poder de la resiliencia frente a la adversidad. Ambrose, Claire y Levi se enfrentaron a sus propias dificultades, pero se mantuvieron firmes en su compromiso de descubrir verdades ocultas, demostrando que incluso en los momentos más oscuros, la esperanza puede prevalecer. Su historia sirve como recordatorio de la importancia de luchar contra la corrupción, sin importar el costo personal. Nos anima a todos a estar atentos y defender lo que es correcto, asegurándonos de que se escuchen las voces de los vulnerables. Al concluir este capítulo del viaje de Ambrose y Waymaker, le invitamos a reflexionar sobre las lecciones aprendidas y el impacto de su lucha por la verdad. Si su historia le ha servido de inspiración, considere la posibilidad de suscribirse, darle a me gusta y compartir este vídeo. Únase a nosotros para conocer más historias conmovedoras que ponen de relieve el poder de la resiliencia y la importancia de defender la justicia en nuestro mundo. Juntos podemos seguir arrojando luz sobre las historias que importan.